Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre funciones ejecutivas y afectividad, perspectivas desde las neurociencias y la neuropsicología. En la jornada de hoy nos acompaña el docente Francisco Ahumada Méndez. Él es psicólogo de la Universidad Católica del Maule, magíster en psicología social, con mención en metodología de la investigación por la Universidad de Talca, doctor en psicología, psicología de la salud, neurociencias cognitivas y afectivas por la Universidad Católica del Maule, postdoctorando en metodologías y neurociencias por la Universidad de Talca. Es docente universitario y docente investigador. Así que le voy a dar el paso a Francisco para que pueda iniciar con su presentación. Toda suya la clase, profesor. Vale, gracias Rodrigo, gracias Ada también. Em, Ahí compartí mis diapositivas, bueno, los saludo a todos, a todas. Gracias nuevamente a Diva por otra vez estar acá en un seminario hablando de estos temas que a mí me gustan. Y me imagino que si están acá ustedes también, les gusta, les parece interesante, a algunos les parecerá más útil. Cuesta buscar sí la utilidad muchas veces y dar ese salto de ciencia a lo aplicado, ¿ya? Eso es algo que siempre digo, que seguramente uno escucha mucho del tema de neurociencia, lee artículos, libros, etcétera, y después dar ese paso quizás a la parte educativa, clínica, cuesta, ¿ya? Yo he tenido la oportunidad de a veces ir a colegio, liceo o dar como charlas o seminarios a docentes, profesores, y suelo comenzar con ese tema de las expectativas, que a veces es difícil abordarla entre tantas dificultades que uno pueda tener. En algún momento también trabajé en colegio y sé que, repito, que dar este paso de neurociencia y de neuropsicología a lo aplicado, como puede ser la evaluación, que tiene que ver con este curso de la próxima semana, y luego la intervención, es difícil dar ese salto, ¿ya? De todos modos, igual en este tiempo de una hora preparé una cantidad de diapositivas que técnicamente excede a lo que, a lo que uno tendría que hacer en una hora, que son como 15 diapositivas, hice como 40. Pero en algunas de ellas es más como una información o un resumen de textos que a mí me han resultado útil y que los dejo ahí como unas tablas con las referencias, si ustedes quieren profundizar, pueden ir a esa referencia. O incluso me las pueden pedir, ya no tengo problema, que ahí al final aparece mi mail donde ustedes me escriben y yo normalmente respondo rápido, puedo enviarle ahí capítulos de libros, etcétera, donde uno tiene información. Eh, igual si alguien escribe en el chat, igual puedo ir, no sé, respondiendo quizás en el momento, o quizás después, pero claro, uno a veces le queda esa idea, entonces la anota y después uno lo puede abordar. ¿Ya? Em, el tema que yo puse, bueno, en neurociencia y neuropsicología, siendo la neuropsicología una rama de la psicología, de esta parte grande que llamamos como psicobiología o biopsicología, y la misma biopsicología es parte de neurociencia, entonces, claro, hay que dar hartos saltos como hacia abajo para poder llegar a neuropsicología, pero la neurociencia sería como ese paraguas grande. Y lo puse en plural porque son varias profesionales que aportan en este mundo que llamamos, o disciplina que llamamos neurociencia, ¿ya? Por eso el tema de las neurociencias. Y bueno, y los objetivos son dos, es como abordar la parte cognitiva, sobre todo de función ejecutiva, que tiene que ver con la evaluación de la función ejecutiva, que tiene que ver con el curso de la próxima semana. Pero quise sumarle la parte emocional, que la verdad es algo que, o más que emocional, afectiva, ya de manera amplia. Emociones, sentimientos, ánimos, motivaciones, conductas reguladoras, comer, dormir, conducta sexual, todo eso que quizás se puede englobar en lo afectivo, y digo quizás porque a pesar de que uno hable desde la ciencia, no estamos de acuerdo en todo. ¿Ya? Siempre se puede ir generando nueva información, pero está este vínculo que es muy antiguo, ¿cierto? Este vínculo de la emoción y la cognición, como si uno manda más que otro, si uno es primero que otro, ¿ya?
Em, Esa es como la idea. Y la otra es cómo esto va variando en el ciclo vital, en la ontología del ser humano, de cada uno de nosotros, ¿no? Que también se podría abordar de manera como evolutiva, la parte filogenética, ¿cierto? Como gracias al ambiente, a las presiones ambientales, a las modificaciones genéticas, igual el ser humano ha tenido que ir adaptándose y esa adaptación, ¿cierto?, se ha mostrado a nivel cerebral, ¿cierto? Hay áreas del cerebro que tienen que ver, seguramente conocen ustedes, con emociones, con diferentes emociones básicas, con reconocer rostros, con lo somatosensorial, algunas son más recientes, entonces es un mundo esto, pero lo quise abordar desde el ciclo vital. Ya son como esos tres puntos, la parte cognitiva, la parte afectiva y el ciclo vital y dando algunos ejemplos que se acercan un poco a lo clínico o al síndrome o a lo que uno ve en la evaluación. Yo igual desde quizás no tanto tiempo como del 2017 creo, por ahí 18, igual estoy haciendo evaluación. Me dediqué a la evaluación e intervención neuropsicológica. De ahí que también muestro algunas pruebas que utilizo no siendo como estas pruebas que yo menciono no son las únicas, ¿ya? Y no es lo único que se puede hacer. O sea, hay una variedad de técnicas que son un aporte a esto que es la evaluación y la intervención, ¿ya? Entonces, bueno, la neurociencia es amplia, ya les mencioné, el paradigma o la manera de verlo que a mí siempre me gustó, que tiene que ver con algo más cognitivo, estímulo, organismo, respuesta. Ya hay temas ambientales, ya una variedad de órganos sensoriales que podemos situar el ambiente o cualquier estímulo o cualquier experiencia que nos provoca un cambio en el organismo. Y ese cambio, como yo les mencioné, puede ser a toda la especie, filogenético, puede ser a uno, ya como persona, ya sea genético o algunos que también se conocen como cambios epigenéticos, que son ciertas modificaciones en el ciclo vital cambio en el sistema nervioso que se le conoce como causas lejanas, cercanas e inmediatas de la conducta, que es lo que aparece al final, conducta. Cada uno dice, ¿por qué hago lo que hago? Técnicamente, desde la neurociencia, que es monista, que considera que el cerebro es la causa de la conducta, uno pudiera decir, bueno, yo hago algo, yo como porque se activa una parte del hipotálamo, ¿cierto? eh, o una parte del troncoencéfalo, o una parte cortical o subcortical, uno pudiera decir, eso es el por qué yo hago las cosas, aunque no quedaríamos muy contentos de decir, de verdad es por qué, simplemente porque se activa una parte del cerebro, como que el ser humano diría, no estamos tan de acuerdo, somos más libres, ¿cierto? Igual, aunque yo tenga estímulo en el ambiente y tenga ahí la comida, puede que decida no comer. Entonces creemos en ese como libre albedrío, pero si nos vamos netamente como sistema nervioso, uno pudiera activar una parte con electrodos de profundidad y uno se pondría a salivar o le daría hambre, o le daría frío o le daría calor, ¿ya? Las causas que uno tampoco diría, mira, saben, yo soy así, esta es mi personalidad, tengo tendencia a la ansiedad, a la depresión, a la manía por temas genéticos. Uno sabe que los factores genéticos aportan, pero quizás no es todo, también diría, como todo va a ser genético. Hay una carga genética, ¿cierto? Algunos trastornos, síndromes, condiciones tienen más cargas que otros. Ya, por ejemplo, la ansiedad, la fobia, se conoce que su carga genética es como un 20-25%. En cambio, otras como la manía, por ejemplo, tiene una carga mucho mayor. O sea, los genes, esa variedad de genes que se traducen en neurotransmisores, ¿cierto? En hormonas, pesa mucho más en algunos trastornos que otros. Y también, como les decía, el tema filogenético evolutivo. Tampoco quedaríamos muy contentos si uno dice, bueno, el por qué. Cuando uno se la pregunta del por qué, uno puede decir, bueno, porque somos humanos, porque somos primates, porque venimos de, ¿cierto? Por eso tenemos miedo, ira, asco, sorpresa, etcétera. Tienen como una función. Y cuando uno le busca la función, como que se acerca un poco más a un tema como evolutivo, ¿cierto? Supervivencia y reproducción. Quizás todo se reduce a eso. Y esto es una manera de verlo, y aquí dentro de estos sistemas nerviosos, bueno, nervioso puede ser también endocrino, inmune y el resto de sistemas del cuerpo, lo genético y la evolución, o como que uno pudiera casi incorporar cualquier área de la neurociencia. Y el ambiente interno se refiere un poco a estos procesos que están como ocultos, que son más del área de psicología, estos constructos cognitivos, afectivos,
¿cierto? Cuando yo les digo miedo, miedo es un constructo. Uno dice, bueno, ¿qué es observo? No observo directamente el miedo, yo observo ojo, rostro, la posición del cuerpo, eso sería como la descripción exacta. Pudiera observar frecuencia cardíaca, respiratoria, la piel, a través de algún instrumento, pero eso es lo que observo. Uno le pone el nombre, esto es miedo. A lo mejor se puede equivocar. ¿Ya? Yo le pongo miedo y estoy viendo otra cosa. Uno ve a alguien llorando y puede decir, "Bueno, esto es tristeza, pero a lo mejor está llorando de alegría". Uno se equivoca, hace cierto eso, ocupa un constructo, pero puede equivocarse. La neurociencia además engloba una serie de niveles, ya que normalmente o por lo menos yo que estoy más en esta área que está aquí arriba. Eso es lo que estudiamos y lo que enseño, ¿cierto? Niveles más bien cerebrales, circuitos, redes funcionales o sistemas funcionales, como decía Alexander Luria, con la idea de que los procesos cognitivos y también lo afectivo no es uno, ya son sistemas. ¿Cierto? Uno sabe que el lenguaje, la percepción, la atención, la memoria, las emociones, los sentimientos, incluso, no es que esté en un lugar específico del cerebro, como decía la frenología, sino que son una serie de áreas que se conectan, que se comunican a nivel, no solo a nivel como físico o de cercanía, sino incluso a nivel temporal. Ahora se sabe que cuando se activa una área, al mismo tiempo que otra, aunque estén lejanas, ya, aunque no, lejana en el cerebro se entiende que las distancias son cortas, pero no están una junto a otra. Aunque estén lejanas y se activan a la misma vez, ¿cierto? A los mismos milisegundos, como que hay una especie de comunicación, ¿no? Se están hablando entre sí. Y a partir de esto, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿qué es lo que finalmente evaluamos? ¿Ya? ¿Qué hace la neuropsicología para acercar la neurociencia a la neuropsicología? Evalúa la conducta. Uno, claro, dice, la persona escribe, la persona me señala, la persona me está mirando a los ojos, ¿cierto? La persona me nombra una imagen. Todo eso sigue siendo conducta, solo que uno hace esta inferencia de, bueno, esto quizá es lenguaje, esto es inteligencia, esto es personalidad, ¿cierto? A través de pruebas, de instrumentos, de observación, de entrevistas. Esas son como las cuatro técnicas básicas. La quinta puede ser una técnica fisiológica, como la que usamos en el laboratorio, electroencefalograma. Pero siguen siendo inferencias, ¿ya? No es lo mismo, como que muchos estarán de acuerdo que no es lo mismo tener una emoción, un sentimiento, lo que llamamos quizá imaginación o conciencia, no es lo mismo que lo que el electrodo en mi cerebro capta y a lo mejor me lo arroja en una pantalla, ¿cierto? Ahí hay un cambio. Ya no es lo mismo el proceso de ensoñación, ¿cierto? Cuando estamos durmiendo en ensoñación, que luego yo contar mi sueño, ¿cierto? Hay una distinción entre la cosa en sí, lo que está ocurriendo, y luego cualquier instrumento que logre captar aquello. Como les dije, las neurociencias puede estar nutrida por muchas áreas. Necesitamos para la neuroimagen, para el electroencefalograma, ¿cierto? Ingenieros de la física, de la química, de la biología, personas que sepan del ser humano, ¿cierto? Personas que sepan del lenguaje. En psicología sabemos un poquito de procesos cognitivos, afectivos, personalidad, ¿cierto? Inteligencia. Y la filosofía, yo diría, para mí es la más importante porque es la que finalmente se hace preguntas difíciles, se cuestiona, ¿ya? La filosofía de la ciencia, por ejemplo, lo que cuestiona los mismos métodos, la manera de entender, yo lo puse ahí en azul, de entender la realidad, el conocimiento y los métodos para obtenerlo. La ciencia también si bien es lo que uno entiende como el conocimiento, incluso comillas, la verdad, no es el espíritu de la ciencia decir la verdad realmente, ¿ya? Es acercarse a la verdad, es un poco aquella oscuridad, aquello que uno no logra ver bien, dar un poquito de luz, incluso decir sobre todo lo que no es, lo que diríamos comilla mentira, y acercarse un poquito a la realidad, correr un poquito esa reja y acercarse, sin ser el objetivo final, decir realmente la verdad, eso sería como dogmático, ¿no? Entonces, incluso todo lo que yo pueda decir acá tiene como una verdad, llamémosla como 95% de verdad, como que quizá a los 95% de personas esto sirve, pero hay un grado de error, ¿ya? El espíritu de la ciencia. Entonces, bueno, también lo dejo ahí. Por eso la filosofía es importante.
La neurociencia tiene una serie de ramas que son más bien del área más biológica, médica, si uno lo quiere ver así, ¿ya? Y una que es más del área de la psicología, una serie de ramas, ¿ya? Y ahí dentro de esa rama está la neuropsicología, que puede ser la más aplicada quizá, la parte de evaluación, intervención, de hacer orientaciones quizás, también hay investigación ahí, ¿cierto? Pero sigue siendo la neuropsicología o es una ciencia correlacional, ya no es causal. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros a lo más podemos establecer asociaciones entre los resultados de nuestras evaluaciones, ya correlación o asociación entre los resultados de una evaluación y aquello que le pasa a la persona. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede decir, bueno, esta persona me respondió una batería neuropsicológica y yo puedo, ¿cierto?, decir, mira, de acuerdo a la respuesta, este desempeño se relaciona o es típicamente con atención baja, función ejecutiva promedio, etcétera, ¿ya? Uno pudiera además tener más información, ya tener información de signos y de síntomas, que más adelante hablaré, y tener información de la causa, ¿cierto? Esto, ¿por qué se debió? ¿Un traumatismo, es envejecimiento, es un tema hormonal, del sistema inmune, etcétera? Entonces, a pesar de todo eso, sigue siendo difícil establecer una causalidad, ¿ya?, entre algún evento ambiental y lo que la persona ahora está viviendo, ¿no? Por eso se le conoce como correlacional. Y hay otras áreas como la psicofisiología, la psicología fisiológica y la neurociencia cognitiva, que es la más reciente, donde la neuroimagen, ver el cerebro en tiempo real, ha sido como la gran revolución del 1990, sobre todo esa que se le llamó década del cerebro, del 90 al 2000. Em, Particularmente yo me desempeño más en el área de neuropsicología y psicofisiología, ya el tema del electroencefalograma, ¿no? Entonces, ahora, directamente en neuropsicología, como ya les quiero destacar, o sea, como que todo esto que vemos acá, atención, memoria o función ejecutiva, que tiene que ver con lo del curso de la próxima semana, son constructos, ¿cierto? No es que sea un invento, sino que una manera, un concepto que tenemos para llamar a algo que la persona hace, ¿cierto? Suponemos la lógica que la persona piensa algo, ¿cierto? Eso que llamamos planificación, control de impulsos, flexibilidad cognitiva, y que eso que ocurre, ¿cierto? Ese concepto que ocurre en alguna parte del cerebro, en varias partes, se traduce a una conducta, ¿no? La manera más ecológica de ver esto y supera cualquier prueba, es que uno observa a la persona desenvolverse en su ambiente, ¿sí? Ahí, cuando utilizamos la atención, la memoria o la función ejecutiva, cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando intentamos hacer amistades, relacionarse en grupo, etcétera. Técnicamente, cada vez que hacemos esta evaluación, igual es un espacio más bien seguro y un poco artificial, ¿ya? Es la forma que tenemos. Siempre hay que ir transitando algo más bien ecológico y se han creado algunas formas, como, mire, vaya con la persona y le da una lista para comprar algo en el supermercado y veamos cómo se organiza y después tiene que cocinar. Hay pruebas de ese estilo más ecológicas, ¿ya? Y hay otras pruebas que son, como les digo, un poco, que tienen sus ventajas de estandarización, ¿ya? Y eso se destaca bastante porque lo podemos comparar, podemos saber si este desempeño es normal o bajo la norma, etc. Y la otra que les menciono, por ejemplo, esto que les digo de ir a comprar o de preparar un almuerzo que requiere mucha función ejecutiva, quizás no está tan estandarizada, pero sí se acerca un poco más a lo que uno hace realmente, ¿no? Y ahí hay que jugar un poco. Pero cualquiera de estos sigue siendo un comportamiento que uno supone que debajo de esto, lo que se llama monismo emergentista, ¿no? Debajo de esto hay un proceso y que ese proceso no puede ocurrir si no se activa una parte del cerebro. O sea, se activa una parte del cerebro, le damos un nombre, un constructo a esto y se manifiesta una conducta, ¿no? Y además en neuropsicología utilizamos, de ahí que nos acercamos un poco a lo médico, a lo psiquiátrico, utilizamos conceptos que no son necesariamente nuestros, y lo cual está bien, ¿cierto? Los médicos, psiquiatras utilizan conceptos quizás más de nuestra área, y nosotros también utilizamos más algunos conceptos de su área. Y que cada uno sí se quede en su área, ya siempre. No estamos como para que uno
quizá el psicólogo hacer diagnóstico de algún tipo que se acerca más al psiquiatra, como tampoco un médico puede hacer ningún diagnóstico psiquiátrico, o sea, cada uno está en su rama, pero nos comunicamos. Y de ahí que normalmente la neuropsicología se ocupa de específico de síndromes, de procesos cognitivos y afectivos, y específicamente en el cerebro son áreas que se llaman secundarias o asociativas, ¿no? Sé que ahora, no sé si estoy diciendo muchas cosas, haciendo un resumen de todo este tema, pero son áreas asociativas, normalmente se vinculan esta área asociativa a procesos cognitivos, ¿ya? Desde la percepción, atención, memoria, lenguaje, ¿ya? Y no es siquiera todo lo que uno entiende por atención, ¿ya? La atención, como un sistema, tiene varios tipos de atención, entonces no es toda la atención ni todas las memorias, incluso quizás no todas las funciones ejecutivas, sino a algunos procesos específicos, y áreas cerebrales específicas. Por eso no es, por ejemplo, terreno, y le llamamos estos síntomas, ¿ya? No es terreno, por ejemplo, de la neuropsicología, lo que aparece ahí en la neurología, que se vincula más a los signos motores, sensoriales, neurovegetativos, ¿ya? Y tampoco está en área de la neuropsicología lo que se vincula más a psiquiatría o a psicología clínica. Ahí existe una distinción entre el proceso cognitivo, por ejemplo, la función ejecutiva, y el contenido cognitivo. Aquí no utilizamos conceptos como el pensamiento, o sea, ¿qué está pensando? Quizás lo que piensa la persona sobre su familia, su trabajo, su futuro, es más de lo clínico. Ahora, lo que sí nosotros sabemos es que para pensar, la persona utiliza percepción y lenguaje, ¿no? Como las formas, ¿ya? Para planificar, para controlar su impulso, función ejecutiva. Entonces nos ocupamos más de esos procesos, más que del contenido, ¿no? Y lo otro, bueno, que el cerebro, si bien nuestros cerebros son más similares que diferentes, independientes si uno es hombre, mujer, niño, adulto, etcétera, son bastante similares, obviamente va cambiando. Y es bien complejo comprenderlo, ¿cierto? Entonces, yo aquí puse una serie de conceptos que se vincula a poder entender, ¿cierto? Esto de los sistemas funcionales, ¿ya? Podría haber puesto una parte del cerebro y decir, bueno, el lenguaje o la función ejecutiva, si bien uno lo vincula a áreas prefrontales, no es solo eso, sino que son los 6 lóbulos, ¿cierto?, del cerebro comunicándose e enviando información al área prefrontal para que ahí planifique alguna conducta y luego al área premotora para que piense en la secuencia. Hablo como si lo premotora fuera como una persona, pero se entiende la lógica. Y el área motora para que haga algo, ¿cierto? Y así se van comunicando. Entonces hay agentes, los agentes pueden ser cada una de estas áreas o nodos, como dirían los cognitivos, ¿cierto? Muchas veces aleatoria esta comunicación, ¿ya? Veremos, por ejemplo, que un síndrome o un problema de la atención, ¿ya? Problema de la atención y el síndrome se llama negligencia, por ejemplo. Uno dice, ya, la negligencia tiene que ver con la atención, la disfunción ejecutiva tiene que ver con la función ejecutiva, la agnosia tiene que ver con la percepción. Uno dice, ya, ese es el síndrome, ¿cierto? Y buscamos síntomas, síntomas de percepción, de lenguaje, de flexibilidad cognitiva. Pero lo complejo en el cerebro es que la causa puede ser variable y las áreas también. Y eso lo hace difícil, ¿cierto? Lo hace más difícil. O sea, una persona puede tener un síntoma y que se debe a diversas causas y están implicadas diferentes áreas, ¿no? Por eso es bastante a veces aleatorio, caótico el cerebro, ¿no? Sabemos que las áreas compiten entre sí, ¿cierto? Algunas se eliminan, ¿no? Hay diferentes niveles de organización jerárquico, funciona de manera lineal y paralelo. Sabemos que hay neuroplasticidad durante toda la vida. Y algo que destaca mucho es que el cerebro es una máquina de predecir, de anticipar, ¿ya? Que es como algo beneficioso. Necesitamos predecir qué va a ser otra persona, si esta persona es de confianza o no. Estamos estudiando bastante el tema de confianza, que puede ser un sentimiento, pero al mismo tiempo puede ser una maldición, ¿cierto? O vivimos en el pasado, que es algo que siempre digo, en el pasado, depresión, o en el futuro, ansiedad. Y algunos hay que vivir en el presente, pero el cerebro está pensando en aquello. ¿Cómo predecimos el futuro? También pensando en el pasado.
Entonces hacemos esa constante pasado-futuro. Esa sería una gran función del cerebro, predecir, ¿no? Se autoorganiza, ¿cierto? Como decía Maturana, pudiera ser un sistema cerrado. Y monismo emergentista. Y bueno, yo en algún momento, hace tiempo haciendo clase, quizá un verano que estaba aburrido, me dediqué a hacer un resumen, muy, muy resumen, la verdad, de diversos síndromes, áreas en las que uno pudiera, o perdón, divisiones, que es lo que está en azul, y áreas. ¿Ya? Aquí yo puse áreas y típicas causas o etiologías. Esto es una manera así, muy general, es como un recurso para uno quizá incluso estudiar. Es decir, bueno, la agnosia y la afasia son más típicas en accidentes cerebrovasculares. La amnesia y la disfunción ejecutiva en traumatismo. Eh, Hay excepciones, sí, un montón, pero ahí está como la idea de que los síndromes son un conjunto, y esa es como la típica definición, sino un conjunto de signos y síntomas. Signos más bien neurológicos, de otra área, síntomas de nosotros, con etiología diversa, diferentes causas y áreas diversas, topografía diversa, ¿no? Entonces yo creo que mucho, aquí hay una parte del cerebro y uno dice, bueno, si alguien tiene un problema particular en lenguaje, típicamente debe ser el lóbulo frontal, afasia de Broca, ¿cierto? O transcortical. Pero a mí me han tocado casos de que tenía afasia de Broca, tenía dificultad para articular y el daño era en el parietal, o era subcortical, tálamo, ganglios basales. Bueno, ahí quizás se acercaría un poco más. Pero al final no es como de libro, no es de teoría. Entonces, este recurso sirve, pero no suele ser siempre lo que ocurre en la realidad. Y bueno, aquí es una imagen donde que también ayuda a entender que cada uno de estos N puede ser un síntoma o un signo. La persona tiene dificultad en atención focalizada, N1. Atención alternante, N2. Flexibilidad cognitiva, eso de función ejecutiva, N3. Control inhibitorio, N4, y así. Y quizá cada uno de estos N lo podemos asociar a una área específica, área 47, torso lateral, y a una función específica. Y ahí uno va, ¿cierto?, articulando. A veces conocemos áreas y tenemos que buscar el síntoma, a veces conocemos el síntoma y tenemos que buscar el área o cerciorarnos que esa es el área. ¿Ya? A veces sabemos la función, etcétera. Síndromes completos, incompletos, síndromes anatómicos, síndrome funcional, etcétera. Ahora, esto fue como una introducción de neurociencia y neuropsicología. La parte de función ejecutiva ha ido variando en el tiempo, si es el proceso cognitivo más reciente que se estudia. La neuropsicología comenzó con el lenguaje, con el afasia de Broca, ¿cierto? Paul Broca y Carl Bernick. Y la función ejecutiva ha sido, y también hay que verlo un poco de manera crítica, ha sido útil, pero también ha sido un poco comodín. Como que todo es función ejecutiva, eso no ayuda tanto. Igual hay que desglosar. Si ya todo es función ejecutiva, empecemos a desglosar. Ya como ciertos síndromes, condiciones o trastornos, si ustedes buscan, todos van a tener de función ejecutiva. Depresión, ansiedad, manía de personalidad, condición de autismo, déficit atencional, todos, función ejecutiva. Pero claro, hay que empezar a desglosar qué de función ejecutiva. A mí hay varios modelos de función ejecutiva. Uno que me ayudó mucho en el doctorado fue este de acá, que tiene que ver con lo que yo consideré en ese momento, no quiere decir la verdad, que la flexibilidad cognitiva era como uno importante, la capacidad de adaptarse, de cambiar. Hay diferentes formas así de cambio en la función ejecutiva. Y que ese cambio requiere una serie de procesos que son de función ejecutiva y claro, una red que aparece ahí. Por eso hay tantas definiciones. Lesac, que fue el primero, decía capacidad para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa, socialmente adaptada, ¿no? Lo que sí estaban de acuerdo la mayoría es que esto tenía que aplicarse, o que esto uno tenía que verlo en el ambiente, ¿ya? No es, y que no se me entienda mal, uno puede hacer una prueba, ¿cierto? Y responderla, ¿ya? En la universidad, y a lo mejor le va bien, puros 7. Y después sale al mundo y no le va bien. Entonces, claro, uno dice, función ejecutiva, si bien tiene que ver con planificarse,
tiene que ver con resolver problemas, no es solo eso, incluso de las tres funciones ejecutivas grandes, dos son las que se llaman calientes o rojas o afectivas. Todos hemos conocido personas que quizás no son tan buenas en el estudio, pero se adaptan súper bien, cambian, les va bien, si les va bien en la vida. Entonces, muchas de estas definiciones estaban de acuerdo en eso, que las funciones ejecutivas se hacen en lo social, como la cognición social, que es parte de funciones ejecutivas, ¿ya? No es meramente tener memoria para algo y usarlo en responder una prueba, ¿cierto? No es solo conocimiento. Eh, Como les mencioné, la función ejecutiva se nutre de todas las áreas, restos del lóbulo del cerebro, ¿cierto? La ínsula, límbico, occipital, parietal y temporal. Una vez que se nutre de toda esa área, se envía al área prefrontal que se llama terciaria, que es lo que aparece aquí como la flechita roja. Y luego de tener toda esa información, lo que es flechita verde, área premotora, como vamos a pensar la secuencia de lo que vamos a hacer. Algo así como que en la mañana nos ponemos a planificar el día, algunos planifican días, semanas, meses, años, y la flechita esta como morada, no sé si digo bien el color, es como la área motora, la de ejecución. Claro, si uno piensa así de manera quizá un poco burda, pero ¿qué pasa si nos saltamos la parte prefrontal? Como que empezamos a hacer cosas sin planificarlo. Todos lo hacemos. ¿Ya? Uno, claro, dice que los niños todavía no están tan desarrollados, los adolescentes tampoco. Yo lo veo en el adulto igual, lo veo en mí también. Si bien la función ejecutiva termina, o sea, ni siquiera sé si la palabra es termina, pero como que ya está bastante desarrollada entre 20 y 25. Los adultos igual tienen dificultades en función ejecutiva. A veces son potenciadas por estrés, depresión, ansiedad, por la vida misma, ¿ya? Pero la lógica sería que si me salto esta etapa que aparece con el número 2, va a haber errores cuando yo quiera hacer el 3 y el 4, ¿cierto? La secuencia y la ejecución. Y aquí aparece una imagen donde tenemos que, de las tres que les decía, de las tres funciones ejecutivas, que uno pudiera decir funciones ejecutivas más bien cognitivas, más bien emocional, orbitofrontal, y más bien motivacional, ventromedial, dos son bastante afectivas, son afectivas. ¿Ya? Y ahí hay como una imagen que intenta representar aquello y intenta representar los síndromes. Dorso lateral, orbitofrontal y ventromedial. ¿No? Ahora, pasemos a lo afectivo. ¿Ya? El afecto, hay mucho de se puede hablar, es un área que a mí me gusta mucho. Quizás intento racionalizar lo afectivo para entenderlo. Pero hay áreas de medir lo afectivo, la interacción afecto-cognición y de las diferencias individuales, que pueden ser, como aparece ahí, por trastorno, síndrome, edad, sexo y pueden sumar otras. ¿No? Em, una imagen que a mí me gusta mostrar mucho es de este libro, que ahí está la referencia, por si seguramente muchos quizás los conocen, que se llama En busca de Spinoza, de Antonio Damasio, que él estudió o se hizo famoso por el caso de Phineas Gage, como que lo revivió junto con su esposa y ahí hizo este vínculo en, bueno, función ejecutiva, tema emocional, etc. Y él habla que de esta, técnicamente, antes de llegar a lo cognitivo, que sería la parte más arriba de este árbol, una manera de entenderlo, hay una serie de procesos que le llaman anidamiento. O sea, nuestro metabolismo, los reflejos, incluso el sistema inmune puede afectar nuestro estado de ánimo. Eso como que todos lo sabemos o lo sospechamos, ¿no? El dolor y el placer igual. Los instintos y motivaciones, lo que en neurociencia son conductas reguladoras, también afecta a nuestras emociones. El comer, el dormir, la conducta sexual, ¿cierto? O sea, uno con hambre, ¿cierto? Es más difícil estar en alegría, emoción. O vamos, imagínense hambre aquí, en instinto y motivaciones. Emoción de fondo, uno con hambre, eufórico no va a estar. Y eutímico, o sea, normal tampoco, quizás va a estar disfórico. Va a ser más difícil tener emociones primarias de alegría, o sea, vamos a estar con un poco de ira. Y emociones sociales también. Emociones sociales se refiere a sentimientos. No hay una gama exhaustiva de sentimientos. Me imagino que con la evolución van a surgir nuevos. Pero ahí puede estar, ¿cierto? La envidia, la culpa, la esperanza, la confianza, etc.
Entonces él decía, debajo de todo eso recién llegamos a aprendizaje, toma de decisión, interacción humana, función ejecutiva, ¿cierto? Aprendizaje, memoria, cognición social. Entonces, claro, uno puede pensar de esta forma que antes de lo cognitivo ocurren una serie de procesos, entendiendo que lo cognitivo, como función ejecutiva, está en la corteza, lo situamos en la corteza del cerebro. En cambio, las emociones son, a nivel de tiempo, incluso son antes, y a nivel cerebral son subcorticales, tálamo, hipotálamo, ganglios basales, hipocampo, sistema límbico, la amígdala cerebral, etc. Bueno, y él en su libro, si ustedes ahí lo buscan, hace un desglose de todo esto que les cuento. Entonces, en esto que llamamos afectivo, y que más o menos podemos decir que está antes de lo cognitivo, quizá es un error, pero por ahora síganme esta idea, este modelo. Tenemos emociones básicas, que suelen ser seis, ¿cierto? Una serie de sentimientos. Aquí hay un modelo muy conocido, hace poco vi que se puso un poco de moda en Instagram. El modelo este circunplejo. ¿Cierto? Es que es como pintar, que esté desde acá. Uno dice ya, bueno, si tengo ira o tengo asco, tristeza, pudiera ir, ¿cierto? Generándose, si, si hago un proceso de atribución, ¿ya? Lo que intento decir que la emoción técnicamente es solo lo físico. ¿Ya? La emoción es la parte física, mi corazón, mis pulmones, mi piel, mi cuerpo. Y cuando yo tengo una emoción, yo puedo hacer que esta emoción, ¿cierto? Hacer un proceso de atribución. Yo me estoy sintiendo alegre o triste o miedo o ira por tal persona, tal lugar, etcétera. Y ese proceso de atribución que ya requiere la cognición se transforma en un sentimiento que ya es duradero, ¿cierto? No es lo mismo la alegría que el amor, pero como aparece ahí, el sentimiento amor suele surgir de la alegría, ¿no? Hay un modelo incluso de psicopatología que uno dice, bueno, si usted tiene con esa persona miedo e ira, es difícil que su sentimiento y que esta atribución que hace se transforme en esperanza, autoestima, amor, que del miedo puede surgir, como aparece ahí, humillación, inseguridad, preocupación. Base de ansiedad, el miedo. La base de la depresión, la tristeza. Entonces, ahí aparecen una serie de estados de ánimo. Uno podría incluso ordenarlo en ánimo, como aparecía en ese árbol, en el anidamiento, ánimo, emociones, las seis y una gama de sentimientos. ¿Ya? Proceso de atribución. Siento algo en el estómago por esta persona, quizás le llamo amor. Siento algo en el estómago por esta persona y a lo mejor le llamo preocupación. Ya es un proceso de atribución y cognitivo. Y bueno, y en esta lógica del anidamiento iría, o cabe preguntarse cómo interactúa esto, ¿cierto? La emoción, lo afectivo, ánimo, emoción, Mm. sentimiento y lo cognitivo. Una manera de entenderlo es revisar el tema neuroanatómico, ¿cierto? Que se activa primero, que se activa después, ir área por área buscando su función, ¿cierto? Muy de neurofisiología, para eso está, ¿cierto? La neuroanatomía, saber las estructuras, la forma del sistema nervioso, la fisiología, saber su función, por eso ahí dejé esa imagen. Eh, en específico, lo que queremos aquí destacar de la parte de función ejecutiva, la parte prefrontal, ¿cierto? Destaqué tres: dorsolateral, ventromedial y orbitofrontal. Y de la parte afectiva, sobre todo, sistema límbico, incluso el sistema límbico quizá extendido, donde se incluye ahí la amígdala y la corteza prefrontal orbitofrontal. ¿Sí? Es decir, hay una serie de áreas que podemos nosotros tomar para poder entender esta comunicación entre afectividad y la parte de función ejecutiva, entendiendo que hay algunas áreas que son difíciles de establecer, ¿cierto? Como, claro, las conductas reguladoras uno dice, "Pero son más bien subcorticales, las emociones igual, pero después los sentimientos, la motivación, la motivación puede ser motivación más bien afectiva, nos mueve las emociones, pero también nos mueve la cognición, de ahí que hay áreas que aparece aquí, creo, sí, la corteza cingulada anterior, que también tiene esa división. Yo, ¿por qué me muevo, me motivo? ¿Más bien afectivo o cognitivo? Entonces hay algunas áreas que están ahí, tienen varias funciones, ¿ya? Y aquí dejo esta imagen que es como típico se entiende de la serotonina, un neurotransmisor, y que funciona, si uno funciona mejor, el otro se reduce, si uno aumenta, el otro se disminuye, o sea, tiene
una correlación más bien inversa. Si desarrollo más el área orbitofrontal, disminuye mi conducta agresiva. Si soy más agresivo, seguramente no he tenido un buen desarrollo del área orbitofrontal y de su comunicación. ¿Ya? Entonces hay como un vínculo entre amígdala, miedo, ira y el área orbitofrontal. Y se entiende que durante el ciclo vital uno necesita poco a poco establecer esa conexión cortical-subcortical y al revés, subcortical-cortical para que haya esta comunicación. ¿Cierto? Los niños nacen desarrolladas ya áreas subcorticales, funcionan a través de respuestas emocionales condicionadas. ¿Ya? Amígdala, hipocampo, tálamo, hipotálamo, pero el área prefrontal se demora. Como ya les dije, 20, 25, si es que no más. Pero claro, inicia ya desde pequeño. Y ahí hay tareas, por ejemplo, ¿cierto? Tareas que uno dice de estimulación, busque las secuencias de esto. O las tareas que uno hace como reconocer emociones, expresarlas, eso va ayudando. Pero claro, como les decía al inicio, no es algo mágico. No es como, ah, mira, como conozco que el área prefrontal y la amígdala y la serotonina, listo. Como que si te cuento esto va a cambiar, vas a ser menos agresivo. Parece ridículo, necesita uno tomar esta teoría, buscar una manera, un entrenamiento, una manera de no solo de educar, sino de hacer tareas específicas. Y esto se tiene que repetir y hacer una y otra vez diferentes contextos, entrenarlo, ¿cierto? No es, como les decía, así de simple que me sé la teoría y la traduzco a algo aplicado. De ahí que hay tres maneras de entender la relación, y aquí llega la parte de interacción afectivo-cognitivo. Una manera es que funciona de forma paralela. Y quiero detenerme en esta idea de tomar decisiones, por ejemplo, ¿ya? Y de teorías que aparecen aquí como, a ver si la, esta teoría que tiene que ver con la adicción y esta teoría que tiene que ver con el marcador somático de Damasio, ¿ya? Pero pensemos en tomar decisiones. ¿Cierto? Voy a hacer o no ejercicio, me voy a tomar o no esta, no sé, Coca-Cola, este café, ¿cierto? Voy a consumir o no esto, etcétera, tomar decisiones. Eh, Uno pudiera pensar, mira, van en forma paralela. O sea, yo voy a hacer algo, ahí aparece dormir, comer, leer, etcétera. Y puede ser que lo cognitivo y lo afectivo, como que, ¿cierto? No se comunican. De repente hago por una cosa porque tengo una emoción y de repente lo hago de forma cognitiva. Otra manera de entenderlo es que hay una mediación, ¿cierto? Entre afecto, cognición y conducta. Y otra que hay una integración. Eh, el modelo, ya, aunque no todos van a estar de acuerdo, el modelo que yo más sigo y que un poco tiene el mayor apoyo, eso sí, es el que plantea aquí Egner, Tobias Egner, que ustedes lo pueden buscar ahí, The Weiler Handbook of Cognitive Control, donde dice que es más bien una mediación. Es decir, nosotros hacemos cosas más bien por temas afectivos. Somos más bien afectivos, emocionales, y la cognición está ahí mediando. Pero muchas veces la cognición media de una forma, como les mencioné, la flexibilidad, el control inhibitorio, otras veces no funciona tan bien. Otras veces, como dice el marcador somático, nos quita algunas alternativas que porque nos produce una emoción o incluso puede ser algo que le llamamos intuición. Se está estudiando la intuición, por ejemplo. Tengo que tomar una decisión entre una gama de 20 opciones. Muchas veces esta, comillas, intuición eh, desecha mucha alternativa y se queda con dos. Y una vez que son más manejables, que son esas dos, yo puedo hacer a nivel cognitivo, tomar una decisión como buscar los pros y contras, ¿cierto? Algo más bien cognitivo, más racional. Pero suele ser la emoción, lo afectivo, lo que toma la decisión en primer lugar y lo cognitivo luego, ¿cierto? Lo afronta. ¿Ya? Algo así como que uno decidió, esto es muy de película, como que decidió por un tema emocional y después a nivel cognitivo busca las razones o los argumentos para, ¿cierto? Apoyar esto que ya está decidido, de manera muchas veces, como les digo, inmediata. Y aquí doy otro ejemplo en esta interacción que tiene que ver con la misma terapia, ¿cierto? Las terapias psicológicas, una terapia es lenta, y no es lenta solo porque queremos mantener a una persona ahí 3 4 5 años, que no es la idea. El objetivo de la terapia debiera ser
creo yo siempre que la persona luego sea independiente, no nos necesite, sino ¿para qué? Pero eso se demora. ¿Ya? Este cambio que necesita el cerebro no es como de 2 o 3 semanas. Se han hecho estudios que alrededor de 6 meses ocurre una serie de mecanismos que al inicio se le conoce como más bien bottom-up o del ambiente hacia el cerebro, mecanismos que son más bien automáticos, como lo que les decía de si consumo o no algo, si puedo hacer o no ejercicio, cualquier cambio que queramos en la vida, y que poco a poco nos vamos volviendo más top-down o del cerebro al ambiente, o locus de control interno, o área prefrontal está un poco ahí mediando, como les decía antes, en este modelo de acá, en el segundo, el área prefrontal está mediando entre los estímulos ambientales, mi estímulo interno, mis emociones, lo que le pasa a mi cuerpo, a las personas a mi alrededor, ahí está mediando el área prefrontal. A veces se va a equivocar, pero por lo menos está ahí intentando hacer control inhibitorio, memoria de trabajo, está haciendo algo. Se me va acabando el tiempo. Hice más diapositivas de él. Y vamos a la parte del ciclo vital. ¿Ya? Eh, El desarrollo de estas áreas, pensemos en como dos grandes áreas, sistema límbico y área prefrontal, entendiendo el sistema límbico quizá extendido, tálamo, hipotálamo, amígdala, hipocampo, algún área de lo ganglios basal, etcétera. Áreas que tienen que ver más con emoción, si lo queremos resumir, emoción y un aprendizaje más bien implícito, más bien procedimental. O sea, el niño aprende observando, haciendo cosas. ¿Cierto? Luego viene la parte más bien semántica, ¿ya? La parte de significado, de constructo. ¿No? Niños no les vamos a enseñar a través de eso al inicio, sino que de moviéndose. El aprendizaje requiere movimiento. Eh, entonces, el desarrollo es asimétrico. Primero son las áreas subcorticales. De ahí que yo les decía antes, el cerebro se organiza de manera jerárquica, ¿cierto? Hay procesos lineales y paralelos, etc. Al inicio, como aparece ahí en un estudio longitudinal, ¿cierto? Vamos acumulando sustancia blanca porque va a llegar un momento que vamos a empezar a envejecer, nuestro cerebro igual. En cambio, la sustancia gris, lo cortical, siempre va perdiéndose. Eso que ir acumulando, como si acumuláramos comida, etcétera, se le llama reserva cognitiva. Ya acumulamos como conexiones porque se van a perder. ¿Cuándo empezamos a perderla? Bueno, algunos dicen que al nacer, otros en la pubertad, otros adulto joven, otros cuando tenemos hijos, otros a los 60, etcétera. Pero se empiezan a perder. Entonces, bueno, el desarrollo es diferencial. Aquí yo hice una bien extenso, ¿cierto? Yo sé que cada uno de estos años se puede dividir más, donde dice subcortical y límbico, ¿cierto? Ya está desarrollado, el área prefrontal recién está en su inicio, hay una conexión débil. Piensen en eso que les dije de la terapia. Alguien puede tener, por las razones que sean, 20, 30, 40, 50 años y quizá en algún momento esa conexión estuvo y se fue perdiendo, o quizás nunca se desarrolló plenamente una conexión, llamemos cognitivo-afectivo. Por lo tanto, lo afectivo es lo que le está ahí mandando en sus decisiones. No quiere decir que uno elimine lo afectivo, es imposible, pero sí requiere en algunos casos cierto control inhibitorio, flexibilidad, capacidad de adaptarse, etc. Y luego dice, bueno, lo subcortical va avanzando poco a poco y poco a poco el área dorsolateral de funciones más bien frías, cognitivas, y orbitofrontal de funciones más bien afectivas. Poco a poco empieza una moderada interacción, 2 a 20. Y ya entre 20, se supone que entre 20 y 25 como que se alcanza la cúspide. Algunos dicen que 20 y 25 ya empezamos a envejecer en función ejecutiva. Siempre se demora un poquito más en hombres, en general, ya esto es más en general, por el tema del lenguaje. Suele ser antes en mujeres el desarrollo de la función ejecutiva. Ya esto es lo que les mencioné al inicio, la diapositiva la voy a compartir. Les recomiendo que si yo aquí hice un resumen, no me voy a dedicar a leer cada uno de estos, aparecen estructuras cerebrales claves, componentes claves, desarrollo afectivo en cada una de estas etapas, sobre todo pensando en infancia, niñez, adolescencia, ya no más allá. Factores que influyen, lo genético, lo ambiental, algo que estudiamos bastante en el laboratorio, el estrés postrauma y algunos trastornos.
Entonces ahí está el capítulo que es el capítulo 27 creo, pero ahí está bajito la referencia, ya de neurociencia afectiva, donde está mucho más detallado lo que aquí intenta resumir en dos tablas, cuatro tablas. ¿Ya? Em, Bueno, y ahí está la imagen de lo, es para dejar solamente, cuando hablo de esto, ¿cierto? De lo subcortical o de lo cortical, me imagino que algunos me entienden, si enseguida, ya sé qué área me está hablando, sé que el hipotálamo tiene que ver con las conductas reguladoras, el tálamo tiene que ver, ¿cierto? Como una vía de acceso de la información, tiene que ver con la vigilancia, el arousal, etcétera. Y aquí en la imagen de la izquierda también aparecen detalladas las funciones. ¿Ya? Y aquí está también imágenes que les dejo pensando en esta jerarquía y cómo se va organizando el cerebro, sobre todo la corteza, áreas primarias, secundarias y terciarias. ¿No? Ahí está entonces el orden que les mencionaba en algún momento. Ya como el área prefrontal se nutre parietal temporo-occipital, o incluso podemos dividir lo somatosensorial, lo táctil, lo auditivo, lo visual, todo eso junto con el sistema límbico, afectivo y memoria, y toda esa información se envía al área prefrontal, ya para todas estas funciones que he ido mencionando. Dos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, en el tema de la adicción, eh, en un adulto aparece así, el estriado que tiene que ver con aproximarse, la amígdala con evitar el miedo, y la corteza prefrontal se supone que está en equilibrio, permite esta modulación que yo les decía. Pero en el adolescente no, ¿cierto? El estriado, la aproximación está pesando más por un lado y el área prefrontal no está frenando. Un ejemplo. O el marcador somático de Damasio, ¿cierto? De que es un tipo de respuesta emocional condicionada. Es decir, nosotros estamos condicionados, ¿cierto? A asociación de estímulo y de estímulo con respuesta, porque nuestro cerebro nos permite aprender de esa forma cuando somos niños. ¿No? Y muchas veces llegamos a adultos con esos mismos miedos y ahí recién la función ejecutiva logra, ¿cierto?, afrontarlo, incluso hacer accesible a la memoria. ¿No? La misma terapia permite eso muchas veces, como les decía, esa conexión hacia áreas subcorticales, áreas asociadas al miedo, a la ira, a memorias procedimentales e implícitas. ¿No? Ese es otro ejemplo. Y también quería dejar otro ejemplo para ir terminando. Por ejemplo, el estrés y el estrés post-trauma. Las mismas áreas, y aquí lo voy a hacer muy en general, pero ¿qué áreas están más desarrolladas como aparece ahí? La amígdala, hiperactividad, ¿cierto? En cambio, el hipocampo hay una reducción y también del área prefrontal. ¿Ya? De ahí que existen estos conceptos como estrés postraumático y estrés postrauma complejo, una serie de traumas, la infancia, ¿cierto? Que después vino el terremoto, que después la pandemia, que después le ocurrió algo en el trabajo y así va, ¿cierto? Acumulándose, generando una activación mayor de la amígdala, del miedo, ¿cierto? La respuesta emocional condicionada, problema del hipocampo, ¿ya? Memoria, semántica, episódica, sobre todo episódica, y la parte prefrontal. Bueno, y ahí dejo esa tabla de que todo esto que les digo de hipocampo, esas tres áreas, hipocampo, amígdala y prefrontal, hay una serie de cambios genéticos, epigenéticos, moleculares, neuronales, neurotransmisores, áreas que sería lo que más destaqué, hipocampo, corteza, etc. También lo podemos ver con esto que les digo, comunicación, función ejecutiva y afectivo en la condición de autismo. Algo que se sabe bastante es, por ejemplo, aquí lo que intenta representar esto en rojito son comunicación fibras y también giros, ¿ya? Giros del lóbulo temporal, que, sobre todo el giro fusiforme, que son el reconocimiento de rostro, área 20-21. ¿No? Y que el de la izquierda, ¿cierto? Intenta representar, dice, bueno, un típico adulto y un adulto con autismo. ¿Cierto? Como hay una diferencia en este tema de los rostros. Y también aquí a la derecha, donde, ¿cierto? Hay una diferente activación de áreas más bien temporales y frontales. Ahora, ¿cómo lo interpretan el estudio? Que normalmente cuando uno quiere seguir la lógica de una conversación, la parte de sintaxis, que puede ser el área frontal, uno se activa más. Pero como no logra seguir esta sintaxis, ¿cierto? La persona que tiene autismo se activa más áreas, sobre todo temporales
occipital y parietales también un poco, guiándose más por aspectos perceptivos, para poder entender qué está comunicando el otro, ¿ya? Más que por temas de lenguaje. Eso lo interpreto. Ahora uno dice, ya bien, que el rostro, que el lenguaje, pero no veo nada afectivo. Pero también hay temas afectivos, ¿ya? Y aquí les dejo este estudio, ¿cierto? Donde incorpora la cognición social, ¿cierto? El feedback social, ya una serie de áreas, bueno, ya sabemos prefrontal ventromedial, la amígdala, la corteza cingulada anterior, ya donde se ven cambios. Ya cambio al comparar una persona que tiene autismo con sujetos que no. ¿Ya? Y en tercer lugar, el último, ¿cierto? El área. Bueno, aquí yo les di como ejemplo para que quede claro de trastorno. No me dediqué ahora a hacer esta distinción trastorno, síndrome, condición. Aquí yo le hablaba de un trastorno, aquí le hablé de condición y aquí de síndrome. Ya, el síndrome es disejecutivo, donde les dije al inicio, dos de los tres tiene que ver con cambios más bien afectivos. Lo que aparece ahí, CPF o F, por ejemplo, órbito frontal, cognición social, la empatía, la teoría de la mente, la neurona espejo, la primera impresión y CPF-UPM, motivación, por ejemplo. ¿Ya? Que se ve el área ventromedial alterada en depresión y en manía. Se ve una hipofunción de ventromedial en depresión y una hiperfunción en manía. ¿Ya? Entonces, para ir terminando, y también para dejarlo quizá entusiasmado para el curso de la próxima semana, hay varias formas de evaluarlo, técnicas, ¿cierto? Hay que saber un poco de neurología, de psicología, la relación entre la parte cognitiva, afectiva, personalidad, inteligencia y parte del cerebro, que es lo dinámico, conocer los procesos cognitivos y también entender otra área. Ya hay una serie de técnicas, como les mencioné. Aquí voy a mostrar en pruebas más que técnicas, ¿cierto? La técnica es una prueba neuropsicológica y dentro de ella hay una serie que, bueno, puede evaluar muchos procesos, y uno de ellos la función ejecutiva y como les mencioné son sistemas funcionales, por lo tanto, lo mismo que cuando digo las neurociencias, no es que sea la función ejecutiva, son funciones, son varias. Entonces, cada prueba puede abordar un aspecto de ella. Por ejemplo, la que aparece aquí, Local Global, flexibilidad cognitiva. El Stroop, ¿cierto? Control inhibitorio, o también puede ser la atención, y así. ¿Ya? Es una rama, es un ámbito la evaluación. ¿Ya? Quizá el primer paso, después ahí aparece rehabilitar, prevenir, investigar, etcétera. Y también dejo esta imagen, que es uno de los modelos que hablo en ese curso sobre las funciones ejecutivas frías. Lo dejo porque me gusta mucho esta imagen, les puede servir y aparece función ejecutiva fría, los procesos cognitivos y las tareas. Y función ejecutivas caliente, procesos y tareas. ¿Ya? Y para terminar, esta es la última diapositiva, perspectivas futuras. ¿Qué se puede o cómo aportar? ¿Ya? Técnicamente un modelo teórico, afectivo y cognitivo lo podemos ir creando todos nosotros. ¿Ya? Si bien hay modelos teóricos como publicados, ¿cierto? Ciencia, etcétera. Uno, por la experiencia, ¿cierto? Me imagino que muchos de ustedes igual están acá porque trabajan con niños, con adultos, etcétera, realizan clases, no lo sé. Uno poco a poco va igual con esa experiencia nutriéndose de información y estableciendo ciertos vínculos entre un concepto y otro, ¿cierto? Entre lo que hace una persona, se busca explicación, etcétera. Ahí poco a poco va creando modelos. ¿Ya? Lo que se dice es que necesitamos modelos que integren cada vez más lo afectivo con lo cognitivo. Ya no se acepta como antes, como esto, un cerebro totalmente racional, eso es imposible. Cada vez que debemos tomar una decisión que involucre algo que sea muy significativo para nosotros, ya no es lo mismo elegir si voy a comerme un plátano o una manzana, que elegir un trabajo, elegir pareja, etcétera. Cada vez que es algo significativo, es muy afectivo, no se puede desligar. Seguir estudiando a nivel neuroanatómico, neurofuncional, las redes neuronales, los sistemas funcionales, saber cómo se comunican, ayuda a saber cómo funcionan. Integrar,
diferentes enfoques, la neurobiología, todo esto que les mencioné desde los genes hacia arriba, incluso la evolución, la psicología y el ambiente. La parte de idiosincrasia quiere destacar que es bien artesanal el proceso. Ya no, si bien existen manuales, existen talleres, etcétera, no es así de simple tomar la teoría, tomar este manual y aplicarlo a la persona, ¿no? Uno siempre puede hacer modificaciones. O sea, si en el manual me aparece, ¿cierto?, una imagen y a la persona no le interesa esa imagen, al niño, al adulto, sino que sus intereses son otros, yo puedo hacer esas modificaciones. A eso se refiere de ir adaptándose a las diferencias, a las motivaciones. Hay que buscar esta motivación. Eh, Aplicar en diferentes ámbitos. En algún momento me tocó hablar de este tema de los neuromitos, de aplicar la neurociencia a la educación, y decía lo mismo, no es como un salto tan sencillo. ¿Sí? En algún momento se hacían cosas en la educación, como decir, no, es que el cerebro es más bien kinestésico, más bien visual, más bien auditivo, hay que hacer esa distinción. Y después se decía lo contrario, que el cerebro es multisensorial, que es lo que aparece aquí en esta imagen, en una sala multisensorial. No necesita, ¿cierto?, que uno se focalice solo para enseñar, sino que requiere, ¿cierto? Pero ahí están los docentes, estamos ahí compitiendo con el celular, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para que les pongo videos, ¿cierto? Les hago tareas, salimos de la clase. Es difícil también esto, ¿no? También pensando en internet, las redes sociales y todo lo que eso genera beneficios, pero también daña mucho al cerebro, ¿no? Y ocupar nuevas tecnologías. Yo me relaciono bastante con terapeutas ocupacionales y ellos hacen muy bien esto de ocupar estas tecnologías, la realidad virtual, inteligencia artificial, etcétera. También creo que la tecnología, si se usa bien, todo eso lo sabemos, creo, puede servir bastante. Esas son como perspectivas, algo que está pensado de que se va a ir desarrollando o está en desarrollo en neurociencia afectiva. ¿No? Gracias, ahí está mi mail, por lo que les decía al inicio, si necesitan que les comparta algo, me escriben, ¿ya? Y también pegué lo del, de que aquí está diapositiva del curso, ¿ya? Gracias. Rodrigo, ¿estás? Ya, profesor. Buenísimo. Tremenda la sesión, la jornada del día de hoy. Vamos a dar el pase ahora, ¿cierto?, a las preguntas. Entonces, por favor, me levantan la mano aquí en la plataforma. Yo voy a prender la luz acá y Pónganlo nomás, profesor. Voy entonces a darle el pase. Estoy viendo una manito aquí de Gisela. Vamos, Gisela. Hola, una consulta. Mientras veía que ahí el profe mostraba las imágenes y hablaba de algunas diferencias en algunos trastornos, pude deducir yo que alguna podría verse en alguna neuroimagen o yo lo deducí mal. si un trastorno se pudiera ver en una imagen, esa es como la... Claro, si alguna variabilidad dentro del cerebro podría expresarse dentro de una neuroimagen, una resonancia, qué sé yo. Em, a ver, la respuesta no es ni sí ni no, pero claro, o sea, la imagen ayuda. Una resonancia eh, magnética, ¿cierto? Nuclear, muestra el daño cuando es, incluso uno puede decir ya es como 1 milímetro, pero cuando es un poquito más avanzado. Puede mostrar como el lugar donde está el daño, ¿cierto? La topografía me refiero, saber quizás la causa de si esto es un tumor, un traumatismo, un accidente cerebrovascular, etc. Y de ahí hacer un poco ese salto que les decía o inferencia, decir, bueno, de acuerdo al lugar uno puede estar, y de los síntomas y signos y de las pruebas y todo lo demás, uno puede establecer, ¿cierto? Un trastorno, si le queremos llamar, un síndrome, etcétera. Pero igual es un salto, pienso, por ejemplo, en la demencia. La demencia, yo creo que todos hemos visto esa imagen de los ventrículos ensanchados, donde, ¿cierto?, el cerebro como que perdió mucha materia.
y vemos en los síntomas de la persona evidente que tiene problemas de memoria, función ejecutiva, y como todo nos indica que es demencia. Pero no es como el diagnóstico definitivo, ¿no? Pero ayuda, ayuda. Y también ayuda lo que les decía yo en el electroencefalograma, como la comunicación. Además de la foto del área del cerebro, también cómo se comunica en esa área. Y aún así puede que se necesiten otras evaluaciones, porque quizás en la química, que no lo vemos ahí en ninguna parte, temas hormonales, o simplemente no aparece en ningún lado, solo se ven algunos síntomas. Pero, pero por eso Ah, ya, mi respuesta es como sí, no. Como que faltaría más comprendo. información. Muchas gracias. Mónica me levantado, creo. Ya, Mónica, él tiene activo su micrófono. Ahora, hola. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Sabes qué quería? Yo realmente no alcancé a tomar el correo. Ah, Cuando lo puse en pantalla, sí, lo alcancé a tomar una ah, foto. ¿Me lo eh, podías dar de nuevo, por sí, favor? no sé si ahí se está viendo. No, espera, espera, No. espera, espera. A ver. Sí, igual lo puedo dejar en el chat, pero bueno, lo voy a compartir ahí. Es FJ. Me parece en negro porque dejé. A ver. Ah, No se ve. ¿ahí se está viendo o no? Sí, sí. Ahí sí, Ya. ahí sí. Muchas SFJ gracias. ahumada M. Ahí lo tomé, muchas gracias. Vale, sí, ese es por si. Varios, otras veces me han escrito, me han pedido sobre todo como, "Oh, hay que pudiera leer porque este tema", y entonces ahí yo ayudo. No sé, ¿quién más? Dame un segundo. Rodrigo ve ahora, profesor, ¿Ya? ¿le Sí, parece? se me dice, se me dice. Ya, Rodrigo, tienes tu micrófono activo. Ahí, ¿aló? Ya. Hola, hola, hola. Hola, Francisco, gracias por la presentación. Quería, en general, en las funciones ejecutivas, bueno, hay hartos elementos, pero hay un aspecto específico que es un poco el déficit, podríamos decir, de sentido, que quizás está vinculado con la motivación, supondría yo. Quería preguntar tu opinión respecto del trabajo em, y la estimulación de ciertas estructuras relacionadas con el sentido. La repetición, por ejemplo, en los niños llega a promover y generar este sentido de sentido o es una cuestión más de repetición para lograr un nivel de adaptabilidad al entorno. ¿Qué, ¿Sentido te refiere a como sen- significado o como que... sentido de hacer las cosas, el sentido que tenga ciertas conductas, el sentido que tengan ciertas convenciones sociales, por ejemplo? Ah, claro, como por qué tengo que estudiar, por qué tengo que llegar a la hora, por qué me tengo que Sí, poner corbata y cosas así. claro, sí, sí. Mira, por mi, como le decía, por mi experiencia igual, en los Ujú. niños, bueno, el adulto quizás también, uno en general, la motivación o el locus de control suele ser externo. Incluso las áreas cerebrales que tienen desarrolladas, eh, como el cerebelo, ¿cierto? La ganglia basal, la amígdala, etcétera, es difícil, no quiere decir que no puedan, como uno entender o dar un significado a las cosas que hacen, pero es más complejo. Es complejo también darle muchos argumentos para que entiendan por qué deben hacer algo, ¿cierto? Como, mira, que si estudia más adelante, la universidad, etcétera, etcétera. La repetición creo que sí, voy a volverme medio conductista en mi respuesta, pero al conductismo se asocia mucha neurociencia, así que creo que sirve más. Sabemos que el conductismo y la neurociencia van de la mano, sirve más el tema de repetición, asociación de estímulo-respuesta. eh, ¿Cierto? De recompensa. Y eso de a poco, siendo una motivación extrínseca, de a poco ir incorporando.
creo, y aquí lo quiero igual decir, creo que se toma muchas veces mal el conductismo. Yo igual hago clases de conductismo. Me gusta, hago clases hace harto años. Y cuando uno habla de castigo, dice, pero castigo, si eso ya no está, no se refiere a un castigo de dolor, se refiere a que todos nosotros funcionamos y nuestro cerebro funciona mucho asociando estímulos, un estímulo con otro o un estímulo con una respuesta. ¿Ya? Por lo tanto, creo que sí el tema de repetir, el tema de en algún momento el niño lo haga buscando esa recompensa, siendo extrínseca, es una manera de empezar. Y después, Ya. ¿cierto? Podemos, cuando esté más desarrollado, buscar la parte cognitiva. Doy este ejemplo como ahora que se está el verano, el gimnasio, ¿cierto? Etcétera. A lo mejor uno no quiere y no le busca ninguna, ninguna utilidad a hacer ejercicio, correr, y a veces uno como que se esfuerza, lo hace, y después de hacerlo como que empieza a decir, ah, sí me gusta. Entonces, claro, no sé, creo que ahí sirve mucho el conductismo, y por mucho que uno dice la repetición, sí parece que no va a tener ningún significado el repetir, repetir. En algún momento se espera que luego se logre dar algún significado quizás más profundo, más cognitivo, más racional, ¿sí? A lo que uno hace. Ya, o sea, No también lo ves como un proceso en sí mismo y alcanzar. Oye, para aprovechar la mano, la oportunidad de hablar, quería preguntarte el curso que está propuesto sobre las pruebas. Se trata de, o sea, en teoría vamos a terminar de comprender cómo aplicarlos, poder lograr aplicar las escalas. Sí, claro. Ya, Aplicar, tabular e interpretar. Y aplicado a casos. ya, gracias. María Bien. Gaete aparece. Ya. Ya María Gaete. Está activado su micrófono. Y luego terminamos con Florencia Núñez. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, María. sí. Hola María. Ya. Mi pregunta no sé si tendrá que ver con lo que está repasando, pero Dígame, dígame. es sobre una persona que, por ejemplo, sufre un accidente en moto y se pega en los pavimentos la cabeza, y los especialistas le dicen que la única opción, que para que no quede postrado necesitan colocarle una válvula en la cabeza. Ahora no sé si esa queda con secuelas a lo largo plazo, que tiene que tomar medicamentos para no perder la memoria, o, o no puede tener medicamentos, no sé. Secuelas luego de un golpe sí quedan. Yo creo, hay que ser como bien sincero en estos aspectos. Entonces, sí hay, sí quedan. Quedan, no quiere decir que esto sea como irreversible, pero hay algo que ocurre aquí en neuropsicología, que es lo que le comentaba, que la mejor forma de abordarlo es abordarlo pronto. Existen diferentes formas de prevenir que esto se agrave. Como dice usted, un golpe, esto puede afectar luego su memoria, controlar su emoción, etcétera, y la mejor forma es abordarlo lo más pronto posible. Y para eso hay no solo profesionales en neuropsicología, sino muchos, ¿cierto? Terapeutas, kinesiólogos, etcétera, que se comunican, bueno, y que abordan todo este tema. Y, y como le digo, es lo mejor, dentro de lo posible. Uno entiende que hay tiempo, recursos, y que harto también la persona sufre, etcétera, pero es abordarlo lo más pronto posible. Y claro, como usted me dice, ¿puede haber alguna secuela? Sí, puede haber. No sé si hay. Ya, me Muchas quedó claro. gracias. Y vamos con Florencia Núñez. Hola, muchas gracias por la información que nos facilitaste. Quería preguntarte sobre cuando hablaste de la interacción de lo afectivo y las funciones ejecutivas, como dijiste que había como una propuesta que decía que había una mediación entre el afecto, la cognición y la conducta, y
por lo que entendí, corrígeme si no, nosotros somos más afectivos y la cognición está como mediando, ¿no? Claro, claro, es una de las tres formas de verlo y la que tiene más apoyo es la mediación. Como que la cognición media la relación entre afecto y conducta. Ahí entre afecto y conducta, ahí está la cognición dando paso y a veces cerrando. Ya, ya, y quería saber si esta propuesta, este modelo, se aplica como, ¿es una norma general o es como, por ejemplo, en un trastorno del neurodesarrollo esto cambia? Claro, pudiera cambiar la lógica. Yo ahí, bueno, lo expliqué rápido porque mucho se puede conversar de esto, pero yo di el ejemplo del marcador somático, donde llamemos normal, cierta persona normal, si es que existe, uno dice, bueno, se supone que vamos guiando por lo afectivo, pero llega un momento antes de la conducta que la cognición se hace cargo de aquello. Claro, y uno puede pensar en condiciones del neurodesarrollo donde quizás lo afectivo no tiene tanta información o no está ahí tan presente. Una persona que le cuesta reconocer emociones, expresarlas, por lo tanto sus decisiones suelen ser más bien cognitivas. Algunos dirían, oye, qué fría esta persona o tan racional. ¿Sí? Y ahí sí, bueno, claro, yo me ha tocado de tanto personal como digamos, lo profesional, condición de autismo, donde uno puede ver aquello, ¿cierto? Y también lo puede ver en otros, ya no condiciones, trastornos, ¿cierto? Depresión. Eh, bueno, y eso, y entonces, claro, uno, si bien existe esta idea del modelo, que es la que tiene más apoyo, hay otros dos diferentes, de la mediación. Eh, Puede que no se cumpla totalmente esta mediación afectivo-cognitivo, ya sea, por un lado, porque lo afectivo no tiene tanta información o no dispone tanta información la persona, de ahí que incluso en adultos se hacen cursos, en los niños igual, ¿cierto?, de reconocer emociones y expresarlas, que puede ser muy simple, pero cuesta bastante. O que tampoco tenga mucha información en la parte cognitiva, que es lo que suele ocurrir, como que funcionamos a través de emociones, pero nos cuesta la parte cognitiva porque se demora 20 30 años en desarrollar, ¿cierto? Poder hacer el control inhibitorio, por ejemplo, tiene varios pasos. El primero de ellos es saber lo que uno siente. Muchos de nosotros nos Claro. cuesta incluso eso. Luego de eso ponerle un nombre, luego de eso manejarlo. En una diapositiva, bueno, está en la diapositiva, al final casi, no lo detallé, pero aparecen los pasos. Aparecen esos pasos, entonces, claro, el modelo, si bien es un modelo, general va cambiando dependiendo de, como tú dices, si hay alguna condición del neurodesarrollo. Sí. Ya, perfecto, muchas gracias. Genial, profesor. Muchas gracias entonces por la disposición a, ¿verdad?, responder las consultas. Invito nuevamente y para cerrar, ¿verdad?, nuestro encuentro al curso, se lo voy a estar compartiendo en pantalla. Este curso es sobre profundización en las evaluaciones de funciones ejecutivas. Ya acabamos de abrir, ¿cierto?, la temática. Pasamos, como también bien decía el profesor, muy por encima, pinceladas sobre algunos temas que aquí los vamos a profundizar. El curso se va a desarrollar los días 22, 24 y 25 de octubre. El curso dura, ¿cierto?, 12 horas certificadas. Y también voy a repetir lo que nos comentaba nuestra colega Ada Méndez. Les voy a enviar el formulario para quienes estén interesados e interesadas, sobre todo en este curso, les va a llegar un descuento, ¿verdad?, por haber participado en este seminario gratuito. Así que la invitación es a todos y a todas que nos están mirando en nuestro canal de YouTube, Somos Adipa, a inscribirse en los seminarios que tenemos preparados exclusivamente para ustedes, adipa.cl/seminarios. Todas las semanas se van renovando y vamos ofertando nuevas categorías y nuevas secciones, siempre en la línea de la psicología y la salud mental para Chile y Latinoamérica y todo aquel que desee ingresar con nosotros. Muchas gracias, profesor. Agradecemos también a los participantes, ¿cierto? Y les deseamos unas muy buenas noches. Gracias.